Seattle conocido por Boeing, Seattle conocido por Microsoft, es la ciudad de Bill Gates, que yo conocí cuando yo tenía 30 años, y él también, en un momento le he conocido. Una ciudad muy, en la situación de las ciudades americanas, muy de izquierda, si se podía decir, o más por lo menos que Texas, por ejemplo. Y hablo de Estados Unidos, como he dicho, yo nació ahí y pasó mi infancia ahí. Y la gente en Estados Unidos, la gente como vosotros, este estilo de personas que van a ir a una iglesia católica con el frío que hay un domingo a estas horas, pues esta gente en Estados Unidos todos conocen de Seattle y todo, y también la carta que Seattle mandó en 1857 al presidente de los Estados Unidos. Y es ahí donde vamos a empezar a hablar de esta carta y poniéndolo en relación con la realidad hoy en día de Washington con Trump. Si no me equivoco, el hombre nace en 1790. La verdad es que si pone 90, podría ser 95, 85. Es un indio. La aproximación de la fecha de nacimiento es también, nosotros en nuestra cultura tenemos tan importante saber qué año hemos, ahí no es tan importante del momento que está y parece que está viejo o joven, pero no es tan importante saber qué es. Además, aquí está el 1790, podría ser también 73.000 y pico, como está escrito por debajo. Yo quiero decir una cosa, yo no reconozco el calendario cristiano porque no soy cristiano, y la fecha de nacimiento de un carpintero palestino me importa poco. Y entonces, porque tengo a medir mi vida, prefiero medirlo por el nacimiento de mi padre o algo así, que para mí es más importante. Y incluso que me parece como colonialista de imponer esta fecha a todo el planeta. Los chinos no les importa nada del nacimiento de Cristo. El mundo islámico está en el 1500 y algo por Mohammed, y muchos otros, los mayas, están en el 13.000 y algo pasando de la tercera mundo al cuarto mundo. Bueno, hay muchas maneras de decirlo. Yo pongo 73.000 porque es 74.000 años es la fecha de la primera obra de arte encontrada en el planeta. Y yo quiero medir el tiempo de la primera obra de arte porque esto es la era de los artistas y yo me incluyo en la era de los artistas. Y entonces, esta obra de arte es en Namibia, es en Sudáfrica, es una pintura rupestre, y entonces también nos saca la cronología de una narrativa blanca, europea, cristiana y todo, y ponerlo, abriéndolo a las otras culturas de la planeta. Entonces, el primer hombre o mujer que pinta sobre la pared de una cosa fue hace 74.000, o por lo menos lo que es, a lo mejor hay más viejo, pero no se ha encontrado todavía el más viejo. Y me gusta esto, es un pequeño aparte que hago sobre la fecha, porque yo creo que es súper excitante de pensar que estamos viviendo en el 74.000. 2000 es como muy pequeño. 74.000. Yo la mañana me levanto en el 74.008, ahora el 74.008, con la sensación de ser protagonista de una película de ciencia ficción, y soy yo el héroe principal y tal. Y bueno, exaltante. Entonces, todo esto para decir que este hombre nace con la fecha cristiana o la fecha católica 73.000, pero no es tan importante. Nace de una familia aristocrática, si se puede decir, de su pueblo, y entonces destinado a ser rey, cacique, jefe de medicina de su pueblo. Y ve al principio del siglo XIX, en los años 20, 30 del siglo XIX, la llegada de los blancos. Los mismos que 150 años más tarde impiden que los musulmanes entren en el país, son los mismos. Y los indios están ahí sentados y ven a esta gente llegar con barbas. Los indios no llevan barbas por muchas razones. Y observa
Y ven que estos trabajan un mogollón los blancos, y trabajan, cazan, construyen casas, y estos sentados mirando todo esto. Y divirtiéndose mucho. Mira lo que están haciendo, mira lo que va, porque en este lugar, no, a la diferencia de los apaches, sioux y otros indios de las llanuras del centro de Selva, no han luchado, no han combatido, estaban ahí observando, meditando sobre este asunto. Y las relaciones con los blancos son, al principio, muy amical. Necesitas ayuda, no, pero los indios alucinando de este afán de construir y hacer cosas. El problema es que va siempre más y más, y estos blancos ven que los indios están asentados en sus campamentos, en sus pueblos, en los lugares mejor, donde hay mejor agua, donde hay más caza. Lógico, son 50.000 años que estos están por ahí y conocen bien el territorio, entonces se han puesto los pueblos donde mejor hay que ponerles, y los blancos se fijan en esto, y ahí empiezan los problemas. Echan a unos, matan a unos, y los indios ya empiezan a decir, hombre, hemos sido buen anfitriones a esta gente, y mira cómo nos están repagando, y son hijos de puta, pocas palabras. Y de ahí, y observan todo, pero los mayores se reúnen, y entonces el jefe Seattle se reúne, y ve que si ellos oponen violencia a estos, intentan resistir, no tienen la capacidad técnica, es decir, los otros tienen fusiles, cosas, caballos y tal, y ellos no, están ahí y son valientes, pero no son totalmente superados por la potencia, pero más que todo por la mala leche de los blancos. Yo fui por ahí y conozco Seattle, como he dicho antes, y conozco el estado de Washington, conozco el de Vancouver, el lado canadiense, por ahí conozco los indios. Hoy en día los mismos Squamish están en una situación bastante triste. Algunos tienen una reserva, son pequeños solares. Los peores al final se han quedado ellos con los peores y los blancos han cogido todo. Y los que no están ahí son borrachos y viven en los centros de las ciudades. He conocido a un gran pintor, Squamish, fue para comprar una pintura, y cuando llegó para pintar la pintura que yo había elegido, estaba el hombre así, totalmente hecho a polvo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi hija ha muerto, la han matado ayer por la noche en una risa o algo así, una chica de 22 o 23 años. Esto entonces es una realidad de estos indios, tristísimo, terrible. Pero entonces, en sus reuniones, sus discusiones, los indios en la mitad del siglo XIX, ellos por lo menos, deciden que no pueden hacer nada. Y quizás no tienen hacer nada. Y esto es donde entra la carta interesante. El jefe Seattle, con su autoridad aristocrática de ser jefe, empieza a desarrollar una teoría que aceptan los otros indios. Y la teoría es que estas personas sin moralidad, sin ética, esta gente violenta, se van a derribar, como se dice, se van a autodestruir. Porque no conocen la naturaleza, porque no respetan la tierra, porque tienen la mala leche, no solo lo tienen contra los indios, pero lo tienen entre ellos, que van a crear un sistema donde unos pocos van a dirigir a los demás se van a revoltar, van a haber guerras civiles, y él en sus discusiones con los otros indios empezó a desarrollar esa. ¿Por qué tenemos nosotros a enfrentarnos de una manera suicidaria contra... son demonios estos blancos, son mala gente. ¿Por qué tenemos a medirnos con la mala leche de esta gente cuando basta esperar y pasará una generación o 1000 generaciones, pero estos van a acabar por su propio cuenta? Y dice, pero yo quiero prevenir a los blancos, porque es una buena persona, y quiero decirlo antes que pase todo esto. Y entonces, ¿qué hago? El jefe de este pequeño grupo de indios del Squamish, que corresponde hoy en día entonces a la parte
noroeste de los Estados Unidos, un territorio ahí que es entonces la ciudad de Seattle. Él dice, yo no voy a decir esto al colón este que está trabajando o al soldado este que está matando, no lo van a entender. Yo necesito hablar con su jefe. Iba hablando a unos blancos, ¿quién es el jefe aquí? Entonces, no somos jefe. Y uno dice, el presidente de los Estados Unidos es el jefe. Ah, ¿puedo encontrarlo? No, porque no vive aquí, vive muy lejos del otro lado del continente. Ah, ¿y cómo vosotros comunican con ellos? Si él es el jefe, ¿cómo él puede organizar? Y buena pregunta en esta época. Y dice, por correos. ¿Qué es eso? Mandamos un correo y lo llevan. El indio tiene un humo y se va mucho más rápido. Pero bueno, y entonces, bueno, pero llegará, sí, llegará. Y los blancos descojonándose, sí, llegará, sí. ¿Tú vas a escribir al presidente? Sí, vale, muy bien. Escribe. El texto está ahí, y el texto, ¿por qué lo conozco? Como he dicho antes, gente como nosotros aquí en los Estados Unidos, todos conocen el texto. Y más bien quizás la gente de mi generación, porque en los años 60, 70, los hippies, los alternativos, han utilizado este texto como, quizás como bandera, como abanderándose del texto, porque resumen todos los ideales que en cierta manera hasta hoy en día podemos o lo que sea, todo ideales de respecto a la naturaleza, ideales democráticos, ideales de vivir en sociedad donde no hay nadie por encima o nadie por abajo, de compartir las cosas, de luchar contra la propiedad privada. Un texto en ciertos aspectos que muy parecido al manifiesto del Partido Comunista, del comunismo de Karl Marx. Y este texto que ha sido puesto en duda incluso por historiadores, que no lo ha escrito él, otro, pero yo no entro en estas dudas, en estas críticas. ¿Y por cuál razón? ¿Por qué? Porque, como he dicho, yo en una época de mi vida nació ahí, he tenido mi infancia ahí, y después fui también hippie, he vivido con los indios, como han hecho muchos de mi generación o ciertas personas de mi generación, y cuando te encontraba en un pueblo indio a escuchar a los ancianos, ¿cómo se dice? Ancianos, los mayores, los que dirigen, los caciques mayores que dirigen el pueblo, los textos, la conversación, la manera de hablar es lo que yo reconozco en esta carta. Otra vez no lo voy la carta es hace unas 7, 8 páginas, algo así, y pues el resumen es así. 1, habéis llegado como insectos sobre nuestra tierra, y 6 depredadores como los saltamontes, ¿se dice? Langosta. Y pensáis haber triunfado y habernos derrotado, y de hecho nos habéis derrotado, y somos derrotados en el presente. Pero estas tierras, yo estoy resumiendo el discurso, está hecho con parábolas, y a la manera de los indios y las nubes. Bueno, es bastante elegante el texto. Pero el resumen dice que estas tierras han sido nuestras por miles y miles y miles de años, y nuestros fantasmas, nuestros ojos, los indios dan mucha importancia al ojo, ven los ojos como ventanas sobre la espiritualidad. Entonces los ojos de los indios, de los antepasados, de los indios muertos, los ojos están mirando, observando y juzgando. Y vuestra actitud y vuestro comportamiento es poco ética, es malo. Y entonces os advierto que la tierra se va a vengar, y la venganza será terrible, mucho más que lo que podemos hacer nosotros. Habla del hecho que muy probable que en pocas generaciones ya no habrá indios, serán matados vivos, vosotros los mataréis a todos.
pero incluso matando al último infante, estamos todavía presentes con estos ojos mirando, porque somos la tierra. Nosotros hemos vivido en sintonía con la tierra, con los animales. Cada animal que os mira, somos nosotros mirando. Cada piedra que miráis, somos nosotros que os miráis. Y entonces previene el presidente de los Estados Unidos de terribles consecuencias si esto cosa va por adelante, y que en vez ellos, los indios, están dispuestos a compartir con los blancos el amor de la tierra, el conocimiento de la tierra, y cómo volver a ser amado de la tierra, volver a ser amado de los animales, y volver y conocer esta tierra, y que ellos son dispuestos a compartir esta sabiduría. Algún jefe blanco ahí fue impactado por el texto, los otros, y intentó de llevar el texto del presidente de los Estados Unidos, y puedo decir que hasta hoy en día hay una cierta clase de blancos que son muy respetuosos de los indios. No han tenido ningún peso en la sociedad americana, no han podido cambiar el rumbo de la sociedad, pero lo entienden, y hoy en día tengo todavía muchos amigos en Estados Unidos que están ahí, entienden esto. Hay que decir también que cuando tú oyes estos textos la noche, con un cielo magnífico, lleno de estrellas, en medio de un bosque abierto, y los viejos que hablan, y el ruido de los animales, uno dice, yo no sé lo que el mundo moderno nos ha dado, porque esto es mucho más bello, esto es mucho más poderoso, esto es mucho, me encuentro mucho mejor en esta cosa, hay que volviendo en la ciudad. Y entonces algo de verdadero lo tienen esto. Pero pues no fue, entonces no fue escuchado esta cosa. Los blancos en general consideraron los indios como perdedores, y de hecho, pero este que fue impactado por este texto decidió llamar esta nueva población que estaban haciendo Seattle. Quizás por mala remordios, conciencia, remordimiento. Hasta hoy en día la ciudad se llama Seattle. Como he dicho, bastante gente en Seattle saben que eso es el nombre del indio que fue derrotado, pero era el indio que había sido profético también, porque hoy en día los Estados Unidos son totalmente divididos, hay enfrentamientos. Aquí en Europa se dice, bueno, esto Trump va a ser tan malo que lo van a echar, van a ser impeached, como se dice. Cuidado con esta historia, porque no olvida que 40% de los electores o 40% han votado para él, son armados, porque los que votan para él tienen todos armas en casa, han sido milicias, y si echan al Trump en la situación tal cual como es hoy en día, puede haber una guerra civil generalizada, pero el campo, las ciudades del centro de los Estados Unidos pueden ser muy feo. Y esta cierto, que dice que esta mala leche que tiene va a ser lo que le va a enfrentar, y se está revelando como de verdad. Que Trump renuncia a todas las leyes que intentaba de hacer algo por el calentamiento de la tierra y favorecer a las energías renovables y no al petróleo, y lo hace por razones económicas, porque es más barato el petróleo, porque hay un montón de petróleo. Esto también es un insulto de la tierra que había ya el jefe Seattle se había ya entendido. Y mira por dónde. Primera cosa que he hecho es romper el acuerdo que Obama había firmado unos solo 15 días antes, para no hacer el famoso oleoducto de South Dakota, que pasaba entre los territorios indios, y por el cual los indios y otros blancos se habían manifestado de una manera violenta incluso, y habían conseguido que Washington cambiara de rumbo. Después de un decreto,
Y entonces el enfrentamiento que Seattle había previsto es clavado totalmente de actualidad y sus predicciones, si uno lee al final, es decir, habla del fin de la civilización absoluta de la Tierra contra ellos, habla que esto tardará generaciones, pero que era ineluctable y que la mala leche se paga con mala leche, que si la Tierra percibe mala leche, pues lo va a devolver, pero por 1000. Y esto creo que algo de esta capilla, el hecho de venerar, como hacemos nosotros, los patos de goma. ¿Qué es un pato de goma? Sino un perdedor. Un pato de goma es el símbolo mismo del perdedor. Un pato de goma no tiene ninguna agresividad y es siempre víctima. Simpático. Simpático. Pero una víctima que consigue superar las cosas. Tenemos, y vamos en las próximas semanas mostrar un vídeo donde se ve un pato de goma en una prensa hidráulica de 100 toneladas de presión y ponen un coche, en la prensa del coche sale como una tortilla con la fuerza de esa cosa, ponen a la fin un pato de goma, el pato de goma viene chatos, pero después cuando abre, vuelve igual. Y eso es lo que decía el jefe Seattle. Han sido totalmente destrozados, pero ellos vuelven. Y vuelven porque tenía filosofía, porque tenía conocimiento de la vida y los blancos no. En su afán de hacer cosas habían olvidado lo más importante, la filosofía. Y entonces creo que es una lección también que el Trump podría aprender, pero creo que a 71 años no lo va a aprender más nunca. Y entonces nosotros los perdedores, los adoradores del pato, podemos, como los indios, sentarnos tranquilamente y mirar la caída y la cosa de este enorme imperio y gozar quizás comiendo popcorn, como se dice, palomitas, dejarse fuera, comerse palomitas y ver todo el imperio, el placer de la caída del imperio. Todo esto para decir que aquí, en este pequeño lugar, estamos también en relación de una manera no racional, pero con las vibraciones con el mundo de los indios que en Sudamérica y Centroamérica, que respetamos aquí por el hecho que conocían a la naturaleza. Y entonces por nuestros amigos indios, y en particular el jefe indio Squamish Seattle, ¡guau! ¡guau! ¡guau!